Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces te invito a que te pongas cómodo mientras yo comparto las diapositivas para empezar sin ningún preámbulo con la lección del día de hoy. Entonces, vamos a ver. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Voy a quitar los controles flotantes que hay. Voy a bajar acá por este ladito que me estorba y listo. Bueno, comenzamos entonces. Gracias a las personas que me acompañan cada 8 días. Que Dios los bendiga. Gracias por su constancia, por sus muestras de cariño y sobre todo por esa disposición del corazón para poder aprender de la palabra de Dios. Para los que me visitan por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Hoy nos encontramos en la clase número 131. Si tú quieres escuchar las 130 clases anteriores, que te lo aconsejo, por favor, es muy simple. Entras a YouTube, pones Liliana Parga y hay un icono con flores rojas. Allí haces clic, por favor, te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en estas 131 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento que ya lo estudiamos y en este momento nos encontramos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Llegaste a tiempo porque estamos en la primera sección con el primer libro de la Biblia que es Génesis. Siempre me gusta recordar los puntos claves de la lección anterior, sobre todo para que nos pongamos en contexto. Los seres humanos aprendemos a base de la repetición. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vimos hace 8 días? Vimos cómo después de que Abraham y Sara estuvieron un tiempo en un lugar, ellos están en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, se trasladan a otro sitio y se encuentran con un rey llamado Abimelech. Y parece mentira, pero 20 años después, Abraham vuelve a mentir de la misma manera que lo había hecho, demostrando definitivamente nuestra propia tendencia al pecado. Todos los seres humanos tenemos esa inclinación a pecar que definitivamente solamente cogiditos de la mano del Espíritu Santo podemos transcurrir por la vida en ese proceso de santificación para poder tratar de ser cada día un poco mejores. En todo caso es que nuevamente Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana y a la región que llega, el rey se enamora de Sara, pero acá hay un problema más grande que la vez pasada, ¿se acuerda cuando se fueron a Egipto por una hambruna? Esta vez el rey Abimelech sí se casa con Sara. Entonces en la noche de bodas, Dios lo previno en sueños para que no tocara a Sara y lo detuvo para que no pecara. Lógicamente, Abimelech entonces va hasta donde Abraham y le dice, ¿por qué le hizo, por qué le mintió de esa manera hasta llegar al punto de él casarse con una mujer que ya estaba casada? Y definitivamente es vergonzoso cuando un creyente tiene que ser reprendido por un hombre del mundo. O sea, se supone que nosotros somos los que tenemos la sabiduría, los que conocemos las directrices de Dios y cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios y es un pagano, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, el que nos hace caer en cuenta de nuestros errores, pues da muchísima más vergüenza. Abimelech entonces le regala a Abraham sirvientes, ovejas, vacas, dinero, tierra y lógicamente devuelve a Sara a su esposo, enriqueciendo aún más a Abraham. Y en ese momento entonces la Biblia es enfática al decir que Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, porque a raíz de que él se había casado con Sara, había llegado una enfermedad a su nación y era que las mujeres no podían tener hijos. Ya cuando él entrega a Sara a Abraham, a su esposo legítimo, entonces Dios lo sana totalmente. Y ahí nace una amistad entre Abraham y Abimelech y nacen una serie de pactos donde se prometen fidelidad y cuidarse en ellos y sus descendientes de ahora en adelante. Después entramos a otra historia porque tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y en la fecha señalada tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Y Abraham le pone al niño el nombre de Isaac, porque Dios le había dicho que le pusiera ese nombre, y cumpliendo el mandato de Dios, lo circuncidó a los 8 días de nacido. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía ya 100 años de edad, ya casi era el abuelo y no el papá.
Nos cuenta la historia que un día Sara vio que Ismael, ¿se acuerdan? El hijo que Abraham tuvo con la esclava Agar, ese Ismael se estaba burlando de Isaac. Lógicamente a Sara le da un piedro, ¿no? Y va a reclamarle a Abraham como siempre lo hacía y le dijo, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Abraham pues se pone triste porque él quería a Ismael, al fin y al cabo era su primogénito, pero pues Dios le dice que le haga caso a su esposa y entonces saca a Agar y a Ismael fuera del campamento. Y aquí nacen dos grandes naciones. Recuerden que siempre vamos a hablar de estas dos naciones porque desde este momento empieza un gran conflicto. Por el lado de Isaac vienen todos los judíos y por el lado de Ismael vienen todos los árabes. Entonces al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, se lo puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño para que caminaran por el desierto y llegaran hasta algún punto fijo. Y se acuerdan que yo les decía que a mí me extrañaba mucho que Abraham, siendo tan rico, no hubiera mandado a su hijo, a su primogénito, y que decía que lo quería tanto, que le hubiera dado de una vez la herencia y le hubiera dado esclavos, sirvientes, un séquito que lo acompañara, camellos, agua suficiente, pan para que llegara a su destino con bien, pero extrañamente lo mandó con una bolsita de cuero con agua y yo no podía entender hasta que estudiamos el pasaje siguiente, porque resulta que Agar se fue en dirección al desierto de Berseba, pero se perdió. Y cuando el agua se acabó, pues acostó al joven en un arbusto y como no quería verlo morir de sed, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Y mientras estaba sentada, se echó a llorar. Y adivinen quién la escuchó, lo mismo que le había pasado unos años antes cuando también había huido de Sara y había llegado al desierto cuando estaba embarazada. El ángel de Jehová, el mismísimo Señor Jesucristo, se le acerca, nuevamente le dice que no se preocupe, que él le ha prometido que de ese hijo iban a ser también una gran nación y le da agua para que no muera. Y aquí fue cuando entendimos que definitivamente si Abraham los hubiera mandado con todo un séquito, con toda una cantidad de gente, hubieran llegado a su sitio sin ningún problema, pero se hubieran perdido de este milagro sobrenatural y de este encuentro personal con el Señor Jesucristo, prometiéndole él mismo todas esas bendiciones que iban a venir para Ismael y todos sus descendientes. Entonces, todo tiene una razón de ser muy hermosa. Y entonces, ¿cómo sigue esta descendencia de Abraham? Por el lado de Sara, su esposa legítima, entonces está Isaac, de donde viene el judaísmo y de donde también viene el cristianismo. Y por el lado de Agar, la esclava de Sara, viene Ismael, de donde vienen los árabes y de allí también sale el Islam. Y ahora entendemos mucho más todos esos conflictos que hoy en día vemos en la televisión, ese conflicto árabe-israelí que realmente empezaron en este momento. Y después vimos una historia maravillosa porque es la gran prueba. Dios probó a Abraham no para hacerlo tropezar y caer, sino para incrementar la capacidad de Abraham de obedecer a Dios y así desarrollar su carácter. Y ahí aprendimos también una lección valiosa para todos nosotros porque absolutamente todos los seres humanos y más los hijos de Dios, los que hemos tenido un nuevo nacimiento, constantemente estamos probados por Dios. No solamente porque a través de las pruebas nuestro carácter se desarrolla, sino también para subir de nivel. Las pruebas son necesarias para saber qué tanto hemos aprendido y poder que nos den más responsabilidades y más bendiciones. ¿Y cuál fue esa prueba? Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo y ofrécelo en holocausto, ofrecer a su hijo como un sacrificio humano. Lo más impresionante es que Abraham definitivamente se vuelve un hombre súper obediente porque dice que prepara el viaje. Prepara todo lo que tenía que necesitar para ese viaje, toma a Isaac, toma a dos esclavos, a dos sirvientes, un burrito donde pone la leña y todo lo que se necesita para el holocausto y va camino hacia el monte Moría, que fue donde el Señor le dijo que hiciera ese holocausto. Cuando llegan a la falda de la montaña, Abraham le dijo a sus sirvientes, quédense aquí, subiré allí a la cima de la montaña y adoraremos a Dios. Y miren chicos, esta es la frase que definitivamente es la que le da con justa razón ese título tan grande y maravilloso a Abraham de padre de la fe, porque Abraham le dice a sus sirvientes, vamos a adorar y luego regresaremos.
Isaac y yo regresaremos con ustedes. Abraham iba a cumplir con el mandato que Dios le hizo de que sacrificara a su hijo, pero él también tenía la certeza de que Dios ya le había prometido que de Abraham iba a venir una gran descendencia que no se iba a poder contar. Él no sabía cómo iba a hacerlo Dios, pero él sabía que Isaac iba a vivir y que él nuevamente regresaría con su hijo. Entonces, definitivamente una muestra de fe maravillosa. Abraham coloca la madera sobre su hijo, lo que nos demuestra que ya no era un niño, porque pues muchas veces tenemos la idea de que Isaac era un niño cuando Dios le pidió esta prueba a Abraham, pero inclusive estudiamos que el historiador Flavio Josefo hizo los cálculos, Isaac debía tener entre 25 y 37 años cuando ocurrió esto, es decir, era ya un hombre hecho y derecho. Y Isaac hace esa pregunta que todos nosotros nos debemos hacer cuando dice, ¿y dónde está el cordero, Padre? Y la respuesta de Abraham es toda respuesta que los seres humanos debemos tener en cuenta porque es la decisión más importante que debemos tener todos los seres humanos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y la respuesta depende precisamente de la respuesta de Abraham. Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, porque aquí está la clave de todo el plan de salvación. Cuando Abraham nos dice, ata a Isaac y lo pone en el holocausto, y vimos también el carácter de Isaac tan sumiso y tan obediente, porque ya era un hombre, él era más alto, más fuerte, Abraham tenía más de 100 años, y sin embargo él muy sumiso y obediente hizo todo lo que el padre le había dicho. Y ya cuando Abraham iba a hacer el sacrificio con el cuchillo, oye una voz que le dice, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Y en ese momento Dios hace que él vea el cordero enredado entre unos ramales, que hace referencia al cordero perfecto, al cordero verdadero, ese sacrificio que posteriormente va a ser el Señor Jesucristo por toda la humanidad. Y aquí el nombre que se utiliza para hablar de Dios es el de Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, porque es en vista de que los seres humanos no pudimos hacer nada para recuperar el paraíso perdido, es el mismo Dios quien se hace hombre, que ofrece a su Hijo para que a través de su sacrificio podamos recuperar esa vida eterna y plena que habíamos perdido por la desobediencia. Y Abraham y Isaac regresan, como había dicho él, espérenme aquí, sirvientes, porque voy a regresar con mi hijo para seguir con las bendiciones. Entonces, ¿cómo va esta genealogía? Empezamos por el padre de Abraham. Recuerden que Terak tiene tres hijos, Abraham, Nahor y Harán. Harán tiene dos hijos, Milca y Lot, pero recuerden que Harán muere, entonces Nahor se casa con Milca y Abraham adopta a Lot. Resulta que entre Nahor y Milca, que tienen como ocho hijos, tienen un hijo que se llama Betuel y Betuel tiene una hija que se llama Rebeca. Y esto nos lo cuenta la historia en la Biblia porque esta mujer llamada Rebeca es muy importante, es protagonista en la historia que vamos a aprender en el día de hoy. Entonces, continuamos hoy con nuestro tema nuevo. Vamos para Génesis capítulo 23, versículos del 1 al 4 y vamos con la gargantica primero. Ajá. Listo. Chicos, entonces preparados, seguimos con la historia de hoy y nos dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero, un extraño. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi difunta esposa. Recuerden que para toda esta historia, pues ya ambos, Abraham y Sara, estaban viejos, pero miren ese vigor de Abraham que sobrevivió a Sara. Sara llegó a vivir 127 años, que es mucho, pero muere. Y esto debió ser muy doloroso para Abraham porque era la esposa de su juventud. Recuerdan que cuando nosotros oímos hablar de Abraham y Sara por primera vez, ellos ya estaban casados, es decir, que convivieron como esposos más de 100 años. Impresionante esa relación, pero también debió ser muy duro para su hijo Isaac porque ya lo tuvieron en la vejez y debió ser un niño muy mimado por Sara, muy consentido, un hijo de mamá. Y para Isaac debió ser muy duro la muerte de su madre.
Entonces mueren, están de luto y en los días de Abraham la muerte y la sepultura estaban impregnadas de rituales y tradiciones. Había que hacer muchas cosas, tenían ellos muchas creencias. El no honrar a un muerto demostraba la peor falta de respeto. Si alguien no recibía una sepultura adecuada, se tomaba como una maldición hasta el día de hoy. Por eso es que la nación de Israel, cuando hay un secuestro o cuando hay algún problema entre el pueblo, los dirigentes, abogan de la misma manera para rescatarlos tanto vivos como muertos. Ellos se preocupan de, pues lo que más desean es que los secuestrados sean devueltos con vida, pero si no, ellos también abogan para que devuelvan los cadáveres porque para ellos es muy importante todo esto de la sepultura. El luto era una parte esencial del ritual de los muertos y hoy en día lo sigue siendo. Tanto que los amigos y los parientes lloraban a gritos para que toda la vecindad los escuchara. Y por eso cuando no había tanta familia, no sé si han oído la palabra plañideras, se contrataban mujeres más que todo para que lloraran por los muertos, porque para ellos era muy importante dentro de su tradición. Ya que no habían funerarias, estos mismos amigos y parientes ayudaban a preparar el cuerpo para el entierro, que por lo general se llevaba a cabo el mismo día debido al clima cálido de toda esta región. Entonces, todos estos preparativos los quería hacer Abraham, pero como estaba en una ciudad extranjera, buscaba un lugar para enterrar a su esposa. Recuerden que él vivía en la zona de los filisteos, los hititas estaban allí. Y cuando él les propuso que quería un lugar donde enterrar su esposa, ellos le dijeron que lo iban a ayudar porque para ellos era un príncipe de Dios y lo respetaban. Y fíjense que aunque Abraham no se había establecido en el área, su reputación era intachable. Esa es la gracia que pone Dios en sus hijos. Lo querían mucho a Abraham precisamente porque era un hombre íntegro. Y cuando lo vieron que estaba pasando por ese dolor y por ese luto, pues quisieron ayudarlo en todo lo que tenía que ver con eso. ¿Qué nos dice versículos 5 al 9? Los hititas respondieron, escúchenos, Señor, usted es un jefe muy importante entre nosotros. Sepulte a su difunta esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su difunta esposa. Abraham se levantó, se inclinó ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta esposa, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio y así tendré un sepulcro, entre ustedes un sepulcro para mi familia. Entonces, recuerden que siempre en esa época toda la gente importante se hacía a la entrada de la ciudad, que era donde hacían los negocios, donde hablaban las peticiones. Todo se hacía a la entrada de la ciudad y allí se encontraba todos los hombres del pueblo oyendo a Abraham esa petición, que quería un sepulcro para su esposa. Los hititas le respondieron que como él era tan respetado, que todos lo consideraban una persona importante, le cedían el lugar que él quisiera. Entierre usted a su esposa en la mejor de nuestras tumbas, que ninguno de nosotros se la negará. Lo querían apoyar. Entonces él lo que les dice es, mire, yo la verdad vi un lugar perfecto para enterrar a mi esposa, que es la cueva de Macpela, pero pertenece a Efrón. Por favor, intercedan ante él para que me venda la cueva de Macpela. Versículos 10 al 15. Efrón elitita, que estaba sentado allí entre su gente, respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme bien, yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su difunta esposa. Una vez más, Abraham se inclinó ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban dijo a Efrón, escúcheme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi difunta esposa. Efrón contestó a Abraham, señor mío, escúcheme. El campo vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su difunta esposa. Y fíjese en esa actitud, eso hace parte de la tradición de todos esos pueblos orientales de regatear, ¿no? Este cortés diálogo entre Abraham y Efrón era típico de los convenios en ese tiempo. Efrón ofreció amablemente su tierra a Abraham sin costo alguno, pero Abraham insistió en pagarlo primero. ¿Por qué Abraham insistió en pagarlo? Porque si Efrón se lo regalaba y aunque hubiera testigos en el momento, él pensaba
a largo plazo, Abraham, generaciones mucho más adelante seguramente no iban a conocer, a reconocer ese pacto y de pronto iban a despojar a los descendientes de Abraham de ese sitio donde iba a estar enterrada su esposa. Y, y segundo, cuando se pagaba, sí se iba a encontrar algo físico que iba a perdurar por el tiempo, haciendo constar sin lugar a dudas que eso le pertenecía a Abraham y a sus descendientes. Abraham estaba pensando en el futuro. Ahora, si Abraham hubiera recibido inmediatamente eso gratis, a Efrón no le hubiera gustado, porque realmente él lo que quería era esa subasta, que existiera ese regateo para poner un precio, pero realmente no era que se lo quisiera regalar, sino que hubiera ahí un regateo por el precio. Y le dijo al final, el terreno vale 400 monedas de plata, que dicen los historiadores que era el doble de lo que realmente valía. Tenían esa costumbre ellos porque no les gustaba que extranjeros llegaran a vivir a su tierra y siempre pedían mucho más de lo que valía un terreno para que ellos se desanimaran, pero pues Abraham quería esa cueva y sin ningún reparo pagó el precio que Efrón le había dicho. Versículos 16-20. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 siclos de plata, de acuerdo con el peso corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Manré, pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaban en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Y este pasaje es muy importante porque nos dice que así fue como el campo y la cueva pasaron a ser propiedad legal de Abraham junto con todos los árboles que había en el campo. O sea, no se trata simplemente de una cueva, pareciera un peladero, una cueva que se iba a convertir en tumba, sino era todo el campo que estaba a su alrededor. Y de esto fueron testigos todas las autoridades hititas, eso lo anotaban en el libro de las crónicas, de las historias de cada nación y en todo caso tenían un registro para que constara que esta es la primera porción. Es que esto es muy importante porque la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a Abraham y a sus descendientes, que originariamente era de los descendientes de Canaán, esta es la primera porción de la tierra de Canaán que pasa a pertenecer a la futura nación de Israel. Entonces, esta parte de la historia es súper importante. Abraham entonces, ya después de que es dueño de la tierra, sepulta a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebrón, que es una de las ciudades importantes después de la nación de Israel en la tierra, lo que era la tierra de Canaán. Y nos vamos a dar cuenta que esta sepultura, esta cueva, allí van a estar enterrados todos estos personajes, estos patriarcas de la nación de Israel, los personajes principales, van a estar enterrados aquí en esta cueva. Entramos al capítulo 24, versículos del 1 al 4, que dice. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Nos dice que pasado un tiempo, pues Abraham estaba ya viudo, me imagino que solo, triste, viejo, triste, muy abandonado. En fin, él empezó a pensar que ya pronto se iba a morir y no quería que su hijo se quedara solo. Además, pues necesitaba una esposa por aquello de la promesa de la descendencia y le pide a su criado, que se llama Eleazar, que vaya, que le jure, mire cómo es el trato y le dice, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Esto de poner la mano debajo del muslo en la cultura de Abraham era la manera como sellaban o ratificaban los pactos. Hoy en día nosotros ¿qué hacemos? O nos estrechamos la mano o juramos o firmamos documentos ante un notario público. En esa época se hacía así. Y gracias a Dios no se sigue haciendo así porque resulta que poner la mano debajo del muslo realmente significaba jurar por los testículos, que era donde ponían la mano, en los genitales, porque
era la parte más importante, la parte vital del hombre, pues de ahí dependía toda la promesa de descendencia que era tan importante. Entonces, estos juramentos orientales en la Biblia definitivamente son muy curiosos y muy particulares y así era como se acostumbraba. Entonces se juraba por los genitales o por los testículos. ¿Y qué fue lo que le pidió Abraham a su criado? Que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas. Era muy importante que Isaac no se casara con una mujer de esa tierra por todo ese bagaje, no solamente de pecado que viene, porque ellos son descendientes de Cam, que traen con esa maldición por ese pecado tan grave, sino también si ustedes vieron esa charla de Ricardo Caballero que les recomendé hace 8 días de Guerra de Simientes, ya saben también ese problema genético, el problema en el ADN que ya existía en la gente que vivía en la tierra de Canaán. Entonces Abraham le pide a su criado que vaya a su tierra natal donde estaban los parientes de él y que allí encontrara una esposa para Isaac. Entonces, ¿a qué tierra lo está mandando Abraham? Pues a la tierra de donde estaban sus hermanos. Recuerden que originariamente toda esa familia viene de Ur de Caldea y que Terak, el padre de Abraham, quien es el primero que recibe el llamado para ir a la tierra de Canaán, se queda a mitad de camino y funda una ciudad llamada Harán en honor a su hijo muerto. Pues allí también ya había llegado el otro hermano de Abraham, que es Nahor. ¿Se acuerda que Nahor se había casado con su sobrina, con Milca? A esa tierra es donde Abraham le pide al criado que vaya a buscar la esposa a Isaac. Abraham quería que Isaac se casara con alguien de la familia. Esto era aceptable en esos tiempos para evitar que se casaran con vecinos paganos y además porque era la costumbre también que los padres escogieran las esposas de los hijos. Entonces Nahor, que se había casado con Milca, ya lo vimos lo vimos en el cuadro anterior, tienen a un hijo llamado Betuel y Betuel es el padre de Rebeca, que es la protagonista de esta historia. Sigamos, versículos 5 al 8. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, respondió Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allí una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. Entonces, pues la pregunta del criado es válida porque pues era una misión súper importante. ¿Y qué pasaría, le dice el criado, si no encuentra una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos, dejar a su familia, dejar su tierra para venirse a casar con un desconocido? Entonces, debo llevar yo a Isaac para que Isaac se case allá y ahí forme la familia allá. Y es cuando le dice a Abraham, más te vale que no lo hagas. Si ella no quiere venir contigo, quedarás libre de tu juramento, pero de ningún modo permitiré que te lleves a mi hijo. ¿Por qué fue tan enfático Abraham en decirle que no fuera a sacar a Isaac de la tierra prometida? Porque precisamente eso era una de las condiciones que hacía parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham prometiéndole una descendencia numerosa y que sería bendición para toda la humanidad, pero la condición era que se quedaran en la tierra de Canaán. Por eso es tan enfático Abraham de que no fuera a sacar a Isaac de allí. Versículos 9 al 11. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, que ya sabemos que es su amo, y juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos y toda clase de regalos de lo mejor que tenía su amo y partió hacia la ciudad de Nahor en Harán Naharayim. Allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces, el Eleazar hace caso a su amo, se va, el mayordomo se comprometió con su amo Abraham a cumplir el juramento. Dice que tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor para llevar como dote, como regalo para la mujer que iba a escoger.
Dice que llegó entonces al pozo, a la fuente principal de agua del pueblo. Por lo general, estos pozos se encontraban a las afueras de la ciudad en el camino principal, por donde pasaban todos los viajeros, porque muchas personas tenían que caminar 1 o 2 kilómetros por el agua. Los granjeros y pastores iban de los campos cercanos a sacar agua para sus animales. Definitivamente era el mejor lugar para entablar amistades y conversar con los viejos amigos. Muy sabio Eleazar porque era el lugar donde definitivamente iba a ver o iba a saber de las mujeres que estaban en edad de casarse. Además, recuerden ustedes que eran las mujeres las encargadas de ir al pozo para sacar agua, o iban muy temprano en la mañana o ya cuando estaba atardeciendo para no encontrarse con la parte más calurosa del día. Y efectivamente allí estaba el criado cuando pasó esto, versículos 12 al 14. Entonces comenzó a orar: Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y me conteste, tome usted y además daré agua a sus camellos, sea lo que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Eleazar hace lo primero que debemos hacer todo cuando tenemos una misión importante: orar. Y aquí vemos que aunque el criado no era de la familia de Abraham, había estado con él mucho tiempo y conocía a ese Dios de Abraham, cuánto lo amaba y cuánto poder tenía. ¿Era correcto que el siervo de Abraham le pidiera a Dios una prueba tan precisa? El criado le pidió una señal súper concreta. La señal que pidió no era fuera de lo común en cuanto a la hospitalidad que se acostumbraba en esa época, porque siempre se dictaba que las mujeres que estuvieran en el pozo debían ofrecer agua a los cansados viajeros. Pero ¿dónde está lo sobrenatural en que le diera también a los animales? Es decir, era costumbre que las mujeres que fueran a sacar agua del pozo, si se encontraban con un viajero que llegaba exhausto después de atravesar el desierto, ellas sin que le pidieran, ayudaban a los viajeros y les daban agua. Pero jamás se ofrecían a darle agua también a los animales, a los camellos. Entonces, la señal sobrenatural era eso: que no solamente le ofreciera agua a Eleazar, sino que también se ofreciera a darle agua a los camellos. Eleazar simplemente le estaba pidiendo a Dios que le mostrara una mujer que tuviera una verdadera actitud de servicio, alguien que fuera más allá de lo que se esperaba. Y fíjense que el criado no pidió una mujer de gran belleza o riquezas. Sabía la importancia de tener un corazón justo y sabía la importancia de pedir ayuda a Dios para realizar su tarea. Porque ¿quién es el único que conoce el corazón de los seres humanos? Dios. Podía ser una mujer hermosa por fuera, ser amable, porque por lo general eran amables, pero realmente quien conocía el corazón de la mujer era Dios, por eso le pide ayuda. Versículos 15 al 21. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, porque no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió, y enseguida bajó el cántaro y, sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella dijo: Voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el abrevadero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua. Repitió la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. Y qué hermoso cuando algo se cumple tal como lo hemos pedido, ¿no? Pero fíjense en que Dios da mucho más allá de lo que nosotros pedimos, porque Dios nos ama tanto y es un Dios de detalle, porque nos dice que Rebeca era bella físicamente. El siervo estaba buscando una señal que revelara la belleza interior, pero Dios le da el plus de una belleza exterior. La apariencia es importante para nosotros y gastamos tiempo y dinero tratando de mejorarla, pero ¿cuánto esfuerzo hacemos para desarrollar la belleza interior? Es importante que nos cuidemos externamente, eso está muy bien, eso no es pecado, pero más que la belleza exterior debemos cuidar la belleza interior. Y recuerden que hasta la misma Biblia
nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que, chicas, la mejor crema antiarrugas es la alegría. La paciencia, la bondad y el gozo constituyen tratamientos de belleza que producen la verdadera hermosura que es la interior. Qué lecciones tan lindas vemos acá. El espíritu de servicio de Rebeca se demostró de manera clara cuando rápidamente y de buena gana dio de beber a Eliezer y a sus camellos. ¿Por qué? Porque es que eso no era una tarea fácil. Mire, los baldes utilizados para sacar agua eran grandes y pesados. Esos cántaros eran pesados. Un camello necesita mucha agua para satisfacer su sed, casi 100 litros por camello después de una semana de viaje. Entonces, después de que ella le dio de beber al criado, tenía que coger el cántaro, echarlo al pozo, que se llenara de agua, subir la cuerda, eso pesaba muchísimo, coger el cántaro, caminar hasta el abrevadero y llenarlo, hacer esto varias veces hasta que se llenara y todos los camellos saciaran su sed. Eliezer comprendió que aquella era una mujer que iba más allá del deber. Versículos 22 al 27. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba una beca y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos dos pulseras de oro que pesaban 10 siclos y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella, a lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y postrado ante el Señor dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad y a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Pues realmente hasta ese momento ya no había duda que era Dios el que lo había llevado ante esa joven. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. Miren cómo también en esa época se embellecían, no es pecado adornarse y maquillarse todo dentro de los límites y dentro del equilibrio. Esto del anillo en la nariz no me llama mucho la atención, hoy se utiliza mucho, pero de solo verlo como que me duele. Pero bueno, la llenó de regalos. Y cuando le pregunta quién es tu padre y ella le cuenta su genealogía, pues la felicidad del criado es máxima porque se da cuenta que es familia de Abraham y por eso le pregunta, ¿puedo quedarme esta noche en tu casa? Y definitivamente la chica le dice que sí. En ese momento el mayordomo se inclinó y dio gracias a Dios con estas palabras. Y esto es muy importante porque nosotros no solamente debemos acudir a Dios para pedirle cosas, es importante, a Dios le agrada que dependamos de Él, sino que también a veces se nos olvida que cuando Dios nos concede esa petición, se nos olvida de la misma manera darle gracias por haber oído nuestras oraciones. Al criado no se le olvidó y le dice, alabado seas Dios de mi amo Abraham, pues siempre has sido bueno y fiel con mi amo. Has guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Entonces, el pedir y el agradecer van cogiditos de la mano. Versículos 28-31. La joven corrió hasta la casa de su madre y allí contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán que salió corriendo al encuentro del criado quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. Y aquí entra otro personaje a la historia que es muy importante. Primero, Rebeca va corriendo a su casa para contarle a su madre todo lo que le había pasado. Habla con su mamá. Por lo visto, el papá ya había muerto. ¿Se acuerdan de Betuel? Ya estaba muerto porque entra a escena el que en ese momento parece que es la cabeza de familia, que es un hermano de Rebeca, su hermano Labán, que tenemos que tener ya contacto con este nombre. Los que han leído la Biblia pues ya saben de qué se trata porque es un personaje muy importante después con uno de los hijos de Rebeca, entonces Labán. Y desde este momento aquí conocemos el corazón de Labán, porque la historia nos dice que cuando se da cuenta de los regalos costosísimos que el criado le había dado a su hermana, es que sale corriendo en busca del criado.
Ya le vemos ese corazón codicioso y ambicioso que lo va a caracterizar en las historias que vamos a ver después. Labán vio el anillo y las pulseras que Rebeca traía puestas y entonces salió corriendo a buscar al mayordomo y le dijo, bienvenido, todo ese Labán, todo lambón. Bienvenido, Dios lo ha traído con bien a este lugar. Venga usted a mi casa. Ya he preparado un lugar para usted y también para los camellos. Ah, oh corazones codiciosos. Versículos 32 al 38. El criado entró en la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos, les dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando les sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Y aquí pasa algo que es un poquito dispendioso, pero está en la Biblia. Dios permitió por alguna razón que nosotros volviéramos nuevamente a escuchar toda la historia que ya conocemos con lujo de detalles. Nuevamente vamos a escuchar la historia, entonces permítame un momentico, me vuelvo a refrescar y vamos a leer porque Dios nos dice que escudriñemos. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y vacas, oro y plata, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio en su vejez un hijo al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo, no tomarás para mi hijo una mujer de entre las hijas de los cananeos en cuyo país habito. Al contrario, irás a la familia de mi padre y le buscarás una esposa entre las mujeres de mis parientes. Entonces, pues recordemos que nosotros ya conocemos la historia muy bien, pero los parientes de Rebeca no la habían oído. Entonces, por eso les está contando y les dice, no comeré hasta que les cuente por qué estoy aquí. Y Labán lo dejó hablar y es cuando el mayordomo sigue con la historia. Versículos 39 y 44. Yo pregunté a mi amo, ¿y si la mujer no acepta venir conmigo? Él me respondió, el Señor en cuya presencia he caminado enviará su ángel contigo y hará prosperar tu viaje. De esa forma conseguirás para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Solo quedarás libre del juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la joven. Cuando hoy llegué a la fuente dije, Señor Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua y yo le digo, por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro, y ella me contesta, beba usted y también les daré agua a sus camellos, que... Perdón, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Entonces, le acaba de contar toda la historia de las señales que le pidió a Dios y cómo de manera sobrenatural, exactamente como él le pidió a Dios, todo sucedió igualito. Versículos 45-49. Todavía no había terminado yo de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro. Bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije, por favor, deme usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo, beba usted y también les daré de beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella dio agua a los camellos. Luego le pregunté, hija, ¿de quién es usted? Y cuando ella me respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos y postrado adoré al Señor. Bendije al Señor, el Dios de Abraham, que me guió por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo una parienta cercana suya. Y ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad, ay, perdón, a mi amo, díganmelo y si no, díganmelo también, así yo sabré qué hacer. De que, no sé cómo agrandé el cuadrito, pero bueno, ahí quedó más grande. Entonces, cuando Eliezer le contó su historia a Labán, le habló abiertamente de Dios y de su bondad, o sea, para que no quedara duda que todo lo que pasaba en la vida de ellos era por el amor que Dios le tenía a Abraham y a toda la familia. Y es un ejemplo también para nosotros porque muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Nos da temor ser mal interpretados o rechazados por ser demasiado religiosos cuando le contamos a alguna persona y no les decimos, mire, todo lo que me ha pasado es por la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Entonces nosotros también debemos darle la gloria a Dios en todo lo que Él, todo lo que Él hace por nosotros. Y el criado le dice, el Dios de mi amo Abraham me guió directamente hasta la nieta del hermano de mi amo para tomarla como esposa para su hijo. Ahora bien, y miren que Eleazar
es directo y le dice, mire, yo necesito que ustedes me digan exactamente lo que van a hacer porque o si no, yo tengo que tomar otro camino. Dígame si piensan ser fieles con mi amo y tratarlo bien, es decir, darles a Rebeca como esposa. Y si no, pues díganmelo también, así yo sabré qué camino tomar. No se fue con rodeos. Versículo 50-54. Labán y Betuel respondieron, sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró rostro en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Hicieron el negocio y ahí sí cenaron y se fueron a dormir. Dice que Eliezer sacó joyas de oro y plata, vestidos y se los dio a Rebeca. A su hermano y a su madre también les dio valiosos regalos. Después de eso fue que ahí sí cenaron y se fueron a dormir, pasaron la noche allí. Versículos 55-58. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, dejen venir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengan, respondió el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que dejen venir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Después de pasar la noche, dice que al otro día ya el criado se quería devolver a la casa de Abraham, pero el hermano y la madre le insistieron que se quedara unos días más. Y él les dijo, por favor, no me detengan, esto es un encargo importantísimo. Él sabía lo que estaba sufriendo Isaac también y la espera que debía tener. Dios ha dado éxito en mi viaje, así que déjenme volver a la casa de mi amo. Y entonces llamaron directamente a Rebeca y le preguntaron si quería irse con el hombre y ella, muy clarita también en su respuesta, dijo, sí, yo me quiero ir con él. ¿Qué pasa en los versículos 59-61? Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes, y bendijeron a Rebeca con estas palabras. Hermana nuestra, que seas madre de millares, que tus descendientes conquisten las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Y miren que esto es hermosísimo. Fíjense que ya, bueno, la despiden, pero miren la oración que hace Labán y su madre y sus familiares cuando Rebeca parte, porque definitivamente espiritualmente está todo alineado con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, porque esta oración que hacen ellas es exactamente lo mismo que el pacto que Dios hizo con Abraham. Fíjese que ellos dicen, querida hermana nuestra, deseamos que llegues a tener miles y miles de descendientes. Pacto de Dios con Abraham de darle una descendencia que no se podía contar. Y la segunda parte de la oración dice, y que ellos lleguen a conquistar las ciudades de sus enemigos. La otra parte del pacto era que Dios les iba a regalar la tierra de Canaán. Entonces, totalmente en un solo sentir la oración de los familiares con el pacto de Dios. Versículos 62-67. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista al ver a Isaac. Se bajó del camello y preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Y esto es final de cadrama, de telenovela, un final feliz. Dice que Isaac vivía en el desierto del sur, pero esa tarde llegó hasta el manantial que se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Es decir, Isaac estaba impaciente, sabía ese recado, esa diligencia tan importante que tenía que hacer Eleazar, y todas las tardes salía al campo a ver si venía, si podía ver la caravana de regreso. Pero esa tarde caminó mucho más lejos y dice que llegó hasta el pozo del Dios que todo lo ve. ¿Se acuerdan de este pozo? Este fue
el pozo donde también hubo un gran milagro unos años atrás cuando Agar, la esclava, huyó de Sara cuando estaba embarazada y allí tiene su primer encuentro con el Señor Jesucristo, es en este pozo. Entonces Isaac llega hasta allí y de pronto alzó la vista y vio que unos camellos se acercaban. Ahí venía el regalo. Y dice que cuando Rebeca supo que el hombre que había ido a recibirlo era Isaac, su futuro esposo, siguió dos costumbres orientales. Primero, bajó del camello en señal de respeto para hacerle saludar a Isaac y hacerle una reverencia, pero se cubrió el rostro con un velo como una novia. Miren este pudor tan hermoso, esto tan lindo de llegar a la noche de bodas. Hoy en día ya no tienen nada que descubrir en la noche de bodas, viven tan descubiertas y muestran tanto que definitivamente no hay ninguna novedad ni nada hermoso y secreto en la noche de bodas porque ya todo lo han descubierto antes. En todo caso, Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara y se casó con ella, o sea, consumar, hacían una pequeña ceremonia y consumar el matrimonio, pues ya era en sí la boda. Y así fue como Rebeca llegó a ser su esposa, pero nos dice que Isaac se enamoró perdidamente de ella desde el primer momento y esto le ayudó a Isaac a olvidar la muerte de su madre. Esa soledad en que quedó después de que su madre murió fue recompensada con el amor de su esposa. Qué linda la historia de amor. Entonces, ¿cómo quedó nuestra genealogía hasta este momento? Comenzamos por Terak, que tiene tres hijos, Abraham, Nahor y Harán. Harán tiene dos hijos, Milca y Lot. Na- eh, muere, se me olvidó el nombre. Muere Harán, perdón. Muere Harán y Nahor se casa con Milca y Abraham adopta a Lot. Y nos dice que de Nahor y Milca, que tienen ocho hijos en total, nace Betuel, que tiene a su vez dos hijos. Tiene a Labán y tiene a Rebeca. Y miren esto tan hermoso. De Abraham, recuerdan ustedes, con Sara, nace Isaac e Isaac se casa con Rebeca cerrando totalmente este círculo familiar en donde se cumple la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para que esta plataforma de la nación escogida por Dios tenga unos protagonistas que cumplan con la soberanía de Dios en todo este plan de esta nación hermosa. Entonces, chicos, dejamos acá, después de conocer más detalles de esta familia. Dios mediante, continuamos dentro de 8 días. Espero que me acompañen. Si les han gustado estas lecciones, por favor, compártanla para que puedan llegar a muchas más personas. Espero que tengan una semana hermosa y muchas bendiciones. Nos vemos. Chao.